Bienvenidos sean a este su canal, Cuentos en la Oscuridad. Hoy te traigo un nuevo video con 3 relatos de terror que no te dejarán dormir esta noche. Si tienes algún relato de terror, mándalo a mi correo y lo más seguro es que este salga en el próximo video. Muy bien, apaguen las luces, que aquí comienzan los Cuentos en la Oscuridad. Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo y me gustaría compartir esta experiencia que me pasó hace muchos años. Cuando tenía 15 años aproximadamente, yo solía ir a los Boy Scouts los sábados por la tarde. Como muchos saben, salimos a campamentos varias veces. En una ocasión, recuerdo que fuimos de campamento a un lugar llamado Xochitla. Ahí llegamos y armamos las tiendas de acampar. Luego estuvimos haciendo varias actividades toda la tarde. Ya empezaba a oscurecer y para la noche tenemos planeado hacer una fogata. Normalmente dividían las tareas, entonces a un amigo y a mí nos tocó recolectar algunos palos y varas secas para ponerlos en la fogata. Entonces caminamos hasta separarnos de donde estaba el campamento. Yo me agaché para recoger unas ramas y en eso me dice mi amigo: mira, hay alguien ahí. Yo volteé y le dije: ¿dónde? Él dijo: ya no está, estaba parado ahí y nos estaba viendo. Yo solo le dije: ni hay nada, solo me quieres asustar. Él me contestó: no, de verdad que no te miento. Yo solo le dije: bueno, apúrate ya para irnos. Yo seguí juntando ramas, pero mi amigo seguía buscando lo que él vio. En eso, yo le dije: creo que es suficiente, ya vámonos. Le di la mitad de las ramas que había juntado y empezamos a caminar para regresar. En eso, se me cayeron unas ramas. Me agaché para volver a juntarlas, pero cuando levanté la mirada, vi claramente lo que había visto mi amigo. Era al parecer una persona de negro, pero no venía vestido de negro, más bien era como una sombra, aunque de la cara se alcanzaba a notar sus facciones. La verdad, sentí mucho miedo. Mi amigo y yo nos quedamos paralizados. Después de unos segundos, esa cosa empezó a levantar la mano. Cuando, sin pensarlo, aventé las ramas y jalé a mi amigo. Corrimos hasta el campamento y a los dirigentes les platicamos lo ocurrido. Al vernos las caras de susto, creo que sí nos creyeron. Esa noche tomaron todos medidas de no separarse, hasta ir al baño en grupo. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel y esta historia me pasó no hace mucho tiempo. Yo vivo en Tlalnepantla, en el Estado de México, y la empresa donde trabajo queda hasta Huehuetoca. En la empresa nos proporcionan transporte. El transporte sale a las 5 de la mañana para que lleguemos antes de las 6 y empezar con nuestra jornada laboral. De donde nos recoge el transporte, a mí me queda como a 10 minutos. Yo salgo como al cuarto para las 5, para llegar puntual. La calle a esa hora está vacía. Muy rara vez encuentro a alguien pasar. Pero una vez iba rumbo a donde nos recoge el transporte y sentí como una mirada penetrante. Yo volteé atrás de mí y a lo lejos vi una mujer de negro que venía agachada y no le pude ver bien el rostro. Seguí avanzando, pero la verdad me sentí muy nervioso, cosa muy rara en mí. Avancé un poco más, volví a voltear y para mi sorpresa, esa mujer estaba ya más cerca de mí, más o menos unos 8 metros atrás de mí.
Hasta ahí ni siquiera escuché sus pasos. Eso me dio mucho miedo, ya que no era posible que esa mujer me hubiera alcanzado tan rápido, en tan poco tiempo. Lo que hice fue caminar más rápido. Y entonces, ahora empecé a escuchar sus pasos. Seguí caminando a prisa y empecé a escuchar los pasos atrás de mí más cerca. En un momento sentí que estaba atrás de mí y con miedo volteé y no había nada ni nadie. Sin pensarlo, corrí con todas mis fuerzas hasta donde recoge el transporte, donde ya había gente subiendo. Subí y ya más tranquilo, le conté a algunos compañeros de trabajo. La verdad, nunca me había pasado algo así, pero ahora siempre cargo con una cruz por si se me vuelve a aparecer la mujer de negro. Hola, me llamo Katy. El siguiente relato le pasó a mi hermano. Esto pasó hace mucho, cuando eran adolescentes. Bueno, les cuento que mi hermano tenía un grupo de amigos que se llevaban muy bien. Un día, ellos decidieron irse a acampar a la Marquesa por 3 días. Entonces empezaron a comprar víveres para esos 3 días de campamento. Hicieron sus mochilas y se fueron muy emocionados. Pues resulta que acamparon cerca de un lago. Ya en la noche, después de echar unos tragos y pasarla bien, fueron a acostarse. Pero dicen que uno de ellos se sintió mal y salió a vomitar cerca del lago. Cuando terminó de hacer lo suyo, vio que estaba una mujer flotando en el lago. Cuando en ese momento, la mujer volteó y dio un grito espeluznante. Los demás muchachos salieron a ver qué pasaba y vieron claramente a la mujer que flotaba en el lago. Todos salieron corriendo, dejando sus cosas atrás. Incluso cuentan que hasta la borrachera se les quitó. Llegaron a unas cabañas donde había unas personas a las que les contaron lo ocurrido, pero parece ser que no les creyeron. Incluso les hicieron burla varias veces. Mi hermano y sus amigos esperaron ahí hasta el amanecer para regresar por sus cosas. Ellos salieron a acampar desde el viernes en la tarde y dijeron que regresarían el domingo en la noche. Cuando vimos llegar a mi hermano el sábado como a las 8 de la mañana, nos sorprendió y mi madre le preguntó que qué había pasado. Él simplemente no pudo decir nada. Parecía que todavía estaba asimilando lo que les había pasado. Claro que yo vi a mi hermano mucho tiempo asustado. Ya después de como un mes, nos platicó esta historia que les conté. ¿Crees que haya visto a la Llorona? Dime qué crees en la caja de comentarios. Muchas gracias por escuchar. No se olviden compartir y suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video para más cuentos en la oscuridad.